Feliz domingo, está en sintonía de Radio Santa Cruz, 92.2 FM y 960 en AM. Es la emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Soy Osman Pazzi, su amigo y servidor. Con Vania Sandoval compartimos este domingo de radio hasta las 14:30. La señal digital está en irfabolivia.org. También transmitimos en directo en Facebook, en TikTok. Integramos la red amazónica satelital en Amazonia, Chaco y Valles de Bolivia. La responsabilidad de esta producción es nuestra, no compromete la línea editorial de la emisora, pero compartimos sus principios y valores como el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de la sostenibilidad, la promoción de la interculturalidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ejercemos el derecho constitucional a la comunicación y a la información. Vania, estamos volviendo de un prolongado receso. Este es el 99º programa en esta casa, 99 domingos con la audiencia de la Radio Santa Cruz y la red amazónica satelital. Feliz domingo para todos, feliz primavera. Entramos al festejar hoy el Día del Estudiante, el Día del Médico y el retorno de Domingo de Radio. Los controles de emisión a cargo de Fabricio Pazzi, completa nuestro equipo Litsi Choque. En este 21 de septiembre, el primer programa de la 5ª temporada. Saludamos a la audiencia fiel de los domingos y también a quienes se enganchan desde hoy con su programa, en el que compartimos buena música, entrevistas y más. Faltan 101 días para que finalice este año 2025. El clima soleado, mucho viento, muchas hojas volando. Recordarle a la gente que las hojas no son basura, las hojas que caen de los árboles en esta temporada son parte del ciclo de vida de estos seres maravillosos, no deben considerarse como un desecho, fertilizan el suelo de manera natural, protegen la humedad y las raíces, dan refugio a insectos y microorganismos. Lo que sí convierte a las hojas en basura es tirarlas al relleno sanitario. La solución es simple, hay que hacer compostaje, triturarlo para usarlo en jardines y áreas verdes. Cuidemos la naturaleza incluso en las cosas pequeñas. En lo pequeño y en lo grande necesitamos tomar una nueva conciencia de que si no cuidamos nosotros nuestra única casa, que es el planeta Tierra, nadie más lo hará. Ya ni siquiera digamos para los que vienen después. Nosotros mismos, en unos pocos años podríamos quedarnos sin agua, sin aire puro, sin Hoy, naturaleza. 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz. Es una fecha proclamada por las Naciones Unidas para fomentar la paz y la armonía entre las naciones y los pueblos. Además, en el hemisferio sur, esta fecha marca el inicio de la primavera, simbolizando el renacimiento y la belleza de la naturaleza. En Bolivia también se celebra el Día del Estudiante, el Día del Amor, y se honra a los médicos y a los fotógrafos. El equinoccio de primavera en Bolivia, en realidad, empieza el lunes 22, mañana, a las 14:19. El equinoccio, que viene del latín equinoctium, exus igual y nox noche, es el momento del año en que el sol se encuentra exactamente sobre el ecuador celeste, o sea que tiene la misma duración el día y la noche. Así como la noche más fría del año no necesariamente es el 24 de junio, el equinoccio oficial empieza el lunes 22 de septiembre a las 14:19. Cada uno de estos momentos anuales en que el sol, por hallarse justo en la línea del Ecuador, es lo que marca este tiempo especial. En el hemisferio norte empieza el otoño. Y en el hemisferio sur la primavera. Así es. Dijiste que se conmemora el Día Internacional de la Paz. Realmente es paradójico porque todos los años recordamos el Día de la Paz, el 21 de septiembre, se hacen ferias, en los colegios se hacen actividades, y sin embargo la guerra está tan presente. Las muertes
solo por hablar de la Franja de Gaza, han impactado mucho a la humanidad. Por ejemplo, para hablar solo de los artistas que tienen llegada con su mensaje artístico. Ayer, no diré ayer, hace 2 días Silvio Rodríguez el cantautor cubano, dio un concierto con la pañoleta típica de Palestina, ¿cómo se llama? La jabifa, creo. Y antes lo habían hecho también los que van a recibir los premios Grammy, ¿no? Hablando de Palestina todo el tiempo, porque la situación de la guerra, de los niños que mueren, va más allá de decir Israel, Palestina, el conflicto histórico. Ya es un tema humanitario, siempre debió ser un tema humanitario, pero ahora con los excesos ya no me nace del corazón decir quién tiene la razón. Yo sé en mi criterio quién la tiene, pero más allá de eso, paren la guerra, que pare. Este año el lema es "Actúa ahora por un mundo pacífico". Vivimos tiempos de turbulencia, agitación e incertidumbre. Es fundamental que todos emprendamos acciones concretas para movilizarnos en favor de la paz. Todas las personas tenemos un papel que desempeñar, desde las fuerzas de mantenimiento de la paz, en primera línea de conflicto, hasta los miembros de la comunidad y los estudiantes en las aulas de todo el mundo. Debemos alzar la voz contra la violencia, el odio, la discriminación y la desigualdad, practicar el respeto y abrazar la diversidad de nuestro mundo. Podemos actuar de muchas maneras en este momento inmediato, ahora. Hablar sobre la urgente necesidad de promover el entendimiento, la no violencia y el desarme. Haz voluntariado en tu comunidad, escucha voces distintas a la tuya, desafía el lenguaje discriminatorio en tu lugar de trabajo, denuncia el acoso tanto en línea como fuera de ella y tómate el tiempo necesario para verificar los hechos antes de publicarlos en redes sociales. También se puede contribuir con decisiones cotidianas, elegir productos de marcas con compromiso social o apoyo a organizaciones que promueven la sostenibilidad y los derechos humanos. Las Naciones Unidas trabajan en cada una de estas áreas. Los esfuerzos nunca serán los suficientes, pero hay que involucrarse. Hace 2 días la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que los palestinos muertos en la guerra de Gaza son mucho más de los 65.000 estimados y que estima que son 680.000, de los cuales 380.000 son niños. Es terrible. Hoy, 21 de septiembre, el área protegida más grande de Bolivia, el Parque Nacional Ián-Micaía del Gran Chaco, cumple 30 años. Este es un espacio privilegiado, en permanente amenaza, hábitat de jaguar, una especie que está en grave peligro de extinción. Y muchas felicidades a quienes tuvieron no solamente la idea, sino que llevaron adelante el proyecto hasta su consecución. Y un abrazo especial a aquellos guardaparques esforzados que día a día, con los pocos recursos que tienen, arriesgan la vida para protegerlo. El CAIA, felicidades a todos los que aportan en su conservación, en especial a su cuerpo de protección. Los incendios siguen en Santa Cruz. Alas Chiquitanas ha denunciado permanentemente que el parque Noel Kempff Mercado sigue ardiendo, por más que el gobierno ha dicho que no. Hay una negligencia, dicen ellos, y que dicen que el incendio nunca se controló y se liquidó en el parque Noel Kempff. Presentan ellos en sus redes sociales, a las chiquitanas, imágenes satelitales de hoy, de 21 de septiembre, de que continúan los incendios en el parque Noel Kempff Mercado.
El Videsi, que es la entidad gubernamental para brindar asistencia a los incendios, sacaron los helicópteros el 12 de septiembre. Han dejado toda la semana sin helicópteros para la atención del incendio en zonas inaccesibles, denuncia a las Chiquitanas. Terrible. Creo que ya hemos naturalizado que existan incendios en los parques sin medir las graves consecuencias. Hace algún tiempo, exactamente el viernes pasado, la periodista Brisa Pavón denunciaba que hay una incoherencia entre la información del gobierno y las plataformas internacionales que con imágenes satelitales hablan de 16 millones de hectáreas quemadas el 2024 respecto a las que ha dado el gobierno. Ojalá se controlen los incendios, la época no está ayudando, el viento, y como dijiste, los guardaparques hacen lo que pueden, pero no pueden hacer más. Y es increíble, la gente en la ciudad sigue quemando basura, sigue usando el método de encender fuego a la basura, pese a que hay servicios de recolección, y si no son eficientes, pues ese es otro tema. Pero persiste la costumbre en esta época, cuando hay muchas hojas, hay mucha hojarasca, prender fuego. En los canales de drenaje también, ayer se denunciaron incendios que muy fácilmente se propagan con el viento, las fuertes ráfagas de viento. En el trayecto hacia la radio hemos visto también algunas ramas en las avenidas caídas. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Letreros, gigantografías se convierten en una amenaza en esta época. En lo posible, tomar todas las previsiones para evitar desgracias. Seguimos hablando de incendios. El presidente Arce sobrevuela Santa Cruz y compromete apoyo. En un helicóptero está sobrevolando y tomando nota de los incendios. Se ha reunido con bomberos, eso sucedió ayer. Y bueno, estamos comprometidos en la lucha contra los incendios, dice. Mientras que el viceministerio de Defensa Civil ayer registró 669 focos de calor, de los cuales el 60% se encuentra en Santa Cruz. Una de las cosas que yo me pregunto es, siempre se hace el énfasis en los bomberos, ¿no? Y realmente qué duro trabajo tienen y hay que apoyarlos con todo, pero poquísimo énfasis se hace en la prevención. Y las leyes incendiarias tampoco han sido mencionadas siquiera. Estamos esperanzados en que el nuevo Parlamento cambie las leyes incendiarias, porque un medio ambiente sano, un aire puro, forma parte de los derechos humanos. Y en este día que se recuerda la cultura de paz, recordemos también que existen derechos. Nosotros no hacemos un periodismo abstracto, tenemos un compromiso militante con los derechos humanos y el medio ambiente. Por eso estamos desde este espacio dando a conocer nuestra preocupación. Parte de los derechos humanos es derecho al agua, derecho a un medio ambiente sano y no contaminado. Eso también es cultura de paz. Es titular principal en varios medios hoy que en Guayaramerín un abogado fue atacado a disparos en la puerta de su casa, murió. Hechos violentos de esta naturaleza se están registrando cada vez con mayor frecuencia, lo que nos hace ver que hay un problema por resolver, relacionado, se dice, con el narcotráfico. Y
Hay muchas especulaciones en torno a las muertes, no se esclarecen, ¿no? No se acaban de transparentar las rutas, las decisiones, los autores intelectuales cuando ocurren estas muertes. Ahí se acaba el tema cuando se dice ajuste de cuentas y se acabó, siendo que el ajuste de cuentas no explica qué es lo que está sucediendo y en qué medida hay o no protección policial y gubernamental al narcotráfico. Y en coincidencia con un hecho anterior registrado en la capital cruceña, este asesinato se vincula con el secuestro a una comerciante, secuestro seguido de secuelas violentas. Esto es algo que el gobierno no puede esconder, no puede ignorar sus limitaciones para dar respuestas. Así es. Tiene muchas limitaciones, pero no solo económicas o logísticas, también me imagino algunos compromisos políticos que no puede desconocer en este momento. Todavía estamos en campaña electoral. Seguimos en campaña electoral. Faltan pocos días para la segunda vuelta, donde elegiremos el presidente y vicepresidente, porque la Asamblea Legislativa ya está elegida, Osman. Sin mucho entusiasmo lo digo, de verdad, pero ya está elegida. Una asamblea con mucha gente nueva, que en el imaginario popular puede ser los nuevos son mejores que los viejos, pero habrá que ver, primero ver para creer. Yo conozco muchos políticos nuevos que lo eran hace 4 años, que han salido corregidos y aumentados a los viejos, en transfugio, en corrupción, y otros que han estado ya con larga experiencia en temas políticos, que han actuado con mayor cuidado y han hecho alguna propuesta. Entonces no es per se ser joven, per se ser mujer, per se ser nuevo, que ya garantiza un cambio, ¿no? Con eso no quiero decir que no promovamos que los jóvenes, las mujeres, los indígenas estén presentes en la asamblea. Todo lo contrario, trabajamos porque así sea. Pero no son... ser nuevo no es sinónimo de ser mejor. Hay que demostrarlo y estamos esperanzados en que así sea. La agencia de noticias Fides destaca que páginas de Facebook que apoyaban al MAS y a Andrónico ahora impulsan al binomio Paz-Lara. Hay una reconfiguración, ¿no?, del escenario. Algunos que nadie pensaría que apoyarían a uno están apareciendo en declaraciones y manifestaciones. ¿Por qué se hacen estas manifestaciones y declaraciones de última hora en apoyo? Simplemente para ser tomados en cuenta en caso de que el apoyado llegue a ser gobierno. Todavía falta mucho por ver, ¿no? La guerra sucia está en su momento, se reciben mensajes de odio, debo decir, en las redes. Yo he recibido mensajes que señalan que uno y otro candidato, más uno que otro, es OPA, incluso a uno le han dicho autista. ¿De qué se trata todo esto? Se trata simplemente de la campaña política, la campaña que no promueve una convivencia ciudadana, una campaña que está enfocada en el insulto, en la guerra sucia. Ojo, eso de guerra sucia, alguien me preguntó el otro día en el Facebook. Guerra sucia no es decir la verdad de un candidato, qué cargos ha tenido, de qué se lo acusa, qué mal desempeño tuvo en alguna función anterior. Eso no es guerra sucia. Depende cómo lo muestres, depende cómo lo visibilices, depende si tocas temas no confirmados como si fueran confirmados, depende si utilizas argumentos que no corresponden porque forman parte de otro espacio de la vida. Depende, ¿no? Pero puedes tú decir tal personaje o tal candidato hizo tales cosas
anteriormente se desempeñó y salió con tales acusaciones o está en un proceso por tal cosa. Todo eso puedes decir. Lo que no puedes decir es hablar de su físico, de su capacidad intelectual, mezclar la vida personal con actuaciones públicas, no por el candidato, que probablemente no le moleste, sino por el entorno que se ve afectado, por los derechos de otras personas también. La representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP, ella es Ruth Alipas, advirtió que todo el oro que sale de nuestros territorios nos está costando la vida a los pueblos indígenas. Son graves las consecuencias que la minería aurífera provoca en comunidades de la Amazonía boliviana. Estas declaraciones fueron expresadas en el espacio Deliberar del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el CEDIP, dedicado al tema uso del mercurio, una amenaza sin control. El mercurio puede ocasionar, bueno, sabemos que hay pueblos indígenas envenenados, lo hemos dicho en varios programas nuestros, pueblos indígenas en el norte de La Paz que ya sufren las secuelas de tener mercurio en la sangre, el doble o triple de lo permitido. Mujeres que no pueden tener familia o que se ven afectadas en sus embarazos por el mercurio. Pero eso no termina ahí. Cualquiera de nosotros a este paso, si es que no se sigue dejando que avance la contaminación por mercurio, puede acabar con cianuro en la sangre, si es que no se pone coto, si es que no se frena. También hay un gravísimo impacto social, porque esta actividad genera violencia, divisiones internas, avasallamientos que degradan las formas tradicionales de convivencia y, por supuesto, la pérdida territorial. Muchos mineros instalan controles dentro de sus territorios, así limitan la circulación y debilitan la soberanía de las comunidades sobre sus tierras. Bueno, hablamos de hace un momento del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, y para eso estamos aquí con Alejandra Rossi, quien es asesora, experta en temas electorales del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ella ha venido justamente ligando el tema de cultura de paz con la integridad electoral y la feria Fexpo Cruz. Anoche estuviste en la Fexpo Cruz. Bienvenida, Alessandra. Gracias, Vania. Bienvenida. Bien, gracias. Buenos días, feliz domingo y feliz Día de la Paz. Efectivamente, he llegado, bueno, anoche me ha tocado nuevamente estar en Expo Cruz, en el stand del órgano electoral plurinacional. No es la primera vez, también el año pasado, y tenemos como proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, proyecto Cultura de Paz y Fortalecimiento al órgano electoral plurinacional, nuevamente una, digamos, intervención en un acompañamiento en este espacio, un espacio muy importante. El Expo Cruz es una vitrina que claramente por el mundo empresarial, pero no solo. Es importante recordar que hay muchos países que están representados, hay organismos internacionales, hay, por ejemplo, la Unión Europea, que es uno de nuestros donantes, y cabe aquí recordar que nuestro proyecto existe gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, de la cooperación española y del gobierno de Canadá. Entonces, estamos en Expo Cruz porque gracias al compromiso del órgano electoral plurinacional y aquí del Tribunal Supremo Electoral del TED de Santa Cruz, tenemos un espacio que es un punto de información, es un punto para verificar datos en el CERESI. Cabe de maravilla porque como el viernes también fui testigo de la
del sorteo de jurados electorales, también un espacio donde la gente puede averiguar si es jurado o jurada. Ayer me ha tocado, por ejemplo, cruzarme con un chico de 19 años, un joven de 19 años que se dio cuenta que era jurado electoral. Entonces allá también hemos desarrollado un material informativo, qué significa ser jurado, y también interesante, este contenedor tiene contenidos. En esta semana se va a hacer nuevamente campaña de voto informado, y ayer anoche hemos empezado, bueno, yo he sido la primera, he tenido ese lujo con la red de comunicadores indígenas a hacer también podcast en que pueden llegar, digamos, también en tierras bajas, en idioma original. Eso, queremos aprovechar de esta vitrina, como le he dicho, donde pasa muchísima gente, para aprovechar justamente de la ventaja que nos ofrece este gran evento, digamos, y para poder nuevamente hablar con la ciudadanía, comunicar con los electores. Claro, eso por la venia del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Electoral Departamental a través del CIFDE y del CERESI departamental. Así que aquí un agradecimiento más bien va a la institución, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. No puedo olvidar de mencionarlo ya que estamos en Santa Cruz. Ese podcast que hicieron anoche vía a Mariluz y a Eliana Peña Choré, que son jóvenes, ellas fueron alumnas de la Escuela de Periodismo Indígena, de ahí las conozco, Chiquitana y Guaraní, son dos periodistas brillantes y también forman parte de la Red IRFA con el programa Voces Indígenas Urbanas, o sea que es un gran aporte. Más bien quiero recordar que yo ya, bueno, había tenido el gusto de conocer estas grandes profesionales, jóvenes profesionales aquí. La última vez que, bueno, Santa Cruz siempre muy acogedora, cálida con su gente, con la sociedad civil, con gente como ustedes. Muchísimas gracias a Radio Santa Cruz nuevamente por ese espacio. La otra vez cuando vine, justamente las dos comunicadoras me entrevistaron aquí. Hicimos un podcast en idioma original. Así que he podido, para mí ha sido como la oportunidad para seguir trabajando con estas profesionales jóvenes, y recién habían vuelto de Guatemala, que es un país también en el cual yo he trabajado. Habían estado en un espacio de comunicadora de comunidad indígena, así que yo creo que un capital humano que sí, importantísimo, que hay que tener en cuenta, porque es una comunicación específica, que está dirigida a una población joven, y el censo poblacional nos ha demostrado de cuánto es fuerte la franja generacional en Bolivia de juventudes, y eso es una riqueza. Y dos, que es el otro elemento es la tipificación de su comunicación, o sea, llegan a pueblos originarios de tierra baja, no solo hablan exactamente en guaraní, en quechua, o sea, y eso es la fuerza, ¿no? Porque en la comunicación para la democracia, el objetivo es tipificar la información, no sé si se dice así, la comunicación, o sea, modularla según todas los grupos poblacionales, para que nadie quede atrás. Entonces sí, es muy exitoso, y ver también que sean mujeres jóvenes, creo que como ya da un efecto dominó, ¿no? Y es donde nosotros como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apuntamos, porque al centro de nuestra acción evidentemente hay las instituciones electorales, porque los procesos democráticos se dan por la vía institucional, pero al centro hay la persona o las personas, entonces hay que verla, ¿no?, de esa dimensión. Qué importante es que la población vote informada, que hayan organizaciones que estén trabajando de manera mancomunada. Vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa. Escuchamos el himno cruceño.
de nuevo en Domingo de Radio. Continuamos hablando con Alessandra Rossi, quien es asesora experta en temas electorales del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y uno de los temas que nos apasionan es la desinformación. El PNUD está liderizando la coalición para la desinformación. Alessandra, qué experiencia importante que no se había dado antes en Bolivia. Tiene razón, Vania, es muy importante. Es importante, sobre todo si consideramos que hoy las democracias contemporáneas están bajo una amenaza que está justamente vinculada al tema de la desinformación y la desinformación electoral. Si bien es cierto, las dinámicas de difamación o para desacreditar un proceso electoral siempre han existido, desde que conocemos, digamos, los procesos que se aplican o que se implementan los procesos democráticos. Sin embargo, aquí hay otra dinámica, una dinámica que es nueva a las democracias de todo el mundo. La verdad, no se salva ningún país del mundo. Estamos todo acumulado, un poco como fue la pandemia, digamos. Es una pandemia, infodemia, o sea, es una pandemia. Y como Naciones Unidas, sistema de Naciones Unidas, los Estados miembros se han dado cuenta en la Asamblea General y después en espacio específico, en comisiones que se dedican a temas de transparencia, integridad de la información, el impacto de la información, en este caso de la desinformación, en la construcción de pensamiento, ¿no? De pensamiento, de opiniones públicas y finalmente de pensamiento individuales hacia una oferta política más versus una otra. Nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta los países miembros a través de esas comisiones específicas que existía esta amenaza. Existía esta amenaza, lo hemos visto en varios procesos últimamente, de cómo se ha desviado, digamos, un poco el contexto, cómo ha impactado en la contienda, que debería ser una contienda, como dice, limpia. Evidentemente es un juego de partes, va a haber un solo ganador o ganadora, pero al final va a ganar la democracia. Pero si eso, alguien gana, y porque haciéndolo con una campaña, como se dice, sucia, que está basada sobre sobre campaña encubierta, discurso de odio, narrativas que tienen un impacto emotivo sobre la gente y te cambian el punto de vista, porque lo dice las redes sociales. Antes dice la televisión, hoy dice lo han dicho en las redes sociales. Entonces allá sí tenemos un problema y lo hemos visto. Entonces, a verlo, dentro de las Naciones Unidas y particularmente el PNUD, creamos una coalición global contra la desinformación electoral, y eso te estoy hablando de hace poco tiempo. Y esta coalición decidió, pero este marco grande global decidió de aterrizar esto en países pilotos, y Bolivia fue uno de los 4 países pilotos. Y entonces aquí en realidad, bueno, lo que cabe destacar es que la receta boliviana, que ahora se ha diseñado y ha implementado en las judiciales y finalmente en las nacionales, no solo es una fórmula que sirve a Bolivia, pero es una fórmula que sirve a todo el mundo. Hoy todo el mundo está mirando eso, porque claro, Bolivia ha sido el primer país que la ha implementado, dado las circunstancias del calendario electoral. Pero ahora lo van a implementar en Chile, que es el otro país de la región, y después hay otros 2 países, pero que están en el continente africano. Entonces es muy importante, porque Bolivia sí se posiciona con la creación de esta coalición de lucha contra la desinformación electoral. Empieza hace 2 años con 5 organizaciones y ahora somos más de 20 organizaciones. Dentro de ellas hay verificadora de información, hay universidades muy importantes, hay organizaciones de la sociedad civil, hay un universo, y claramente está el órgano electoral plurinacional, que vuelvo a decir, lo he dicho también en otro espacio, pero es muy importante repetirlo, no es un miembro de más, es un miembro que después canaliza, que canaliza todo lo que es el voto informado, y a veces sufre de la desinformación,
pero al final sufre la democracia, ¿no?, del impacto de la desinformación, porque puede escalar hasta tendencia de violencia, ¿no?, y eso no se quiere ir a eso. Y después finalmente está en Agencia de Naciones Unidas y el PNUD es el eje articulador. Tenemos el secretariato de esta iniciativa. ¿Y cómo ha visto la recepción o la receptividad de las instituciones o las agrupaciones políticas frente a este conglomerado de instituciones interesadas en trabajar contra la desinformación? ¿Se sienten involucradas? ¿Sienten que se sienten aludidas? No, gracias por la pregunta. Yo he visto una recepción muy positiva. O sea, porque, por ejemplo, la institución, que nuestro, digamos, partner, del cual somos partner estratégico, es el órgano electoral plurinacional, ha tenido una gran recepción al respecto, porque la desinformación electoral tenía o tiene un impacto sobre su credibilidad. Al centro de nuestra acción, a la integridad electoral, entonces la integridad de la información. Entonces, cada vez que hay ataques desinformativos, eso pueden tener una repercusión directa sobre la credibilidad del órgano electoral. Entonces, gran apertura. Y creo que el órgano electoral lo ha entendido muy bien desde el comienzo, pero ha entendido aún más, porque es progresivo, el valor de esta coalición, de esta alianza, cuando del monitoreo, la coalición ha decidido de pasar del monitoreo a la acción, o sea, a la respuesta. Entonces, eso de un lado. Del otro lado, quiero decir que también lo han recibido muy bien, en mi opinión, también las organizaciones políticas, los partidos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 2 semanas aquí en Santa Cruz, nuevamente, después de una convocatoria hecha por el órgano electoral, que ha convocado los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, en una iniciativa que también hemos apoyado nosotros, como hemos apoyado todos los encuentros, los anteriores 4 encuentros multipartidarios. En esta reunión, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se han comprometido, uno, a reconocer el árbitro, la gravitas del árbitro; 2, reconocer la fiabilidad del padrón y del sistema de resultados preliminares; y finalmente se han comprometido a desenvolverse en una campaña, una contienda electoral que no sea una campaña sucia. Entonces yo pienso que estos 2 elementos son muy, muy importantes y emblemáticos para poder responder a tu pregunta de la recepción. Creo que todos estamos en el mismo barco, y la verdad mi respuesta se basa sobre estos indicadores que acabo de compartir con ustedes. Es importante señalar que había tendencias de información, había corrientes de información falsa, desinformación, más que información, para desacreditar el proceso electoral, ¿no? Para decir que este proceso iba a ser fraguado, falso, que el tribunal no iba a poder llevarlo con integridad. Y creo que en esta segunda época, en esta segunda vuelta, tal vez un poquito por el trabajo de la coalición, no solamente, pero sí un poquito, se siente como que el tribunal tiene más respaldo, y la guerra sucia ya se puede reconocer como guerra sucia más que antes. ¿Percibe lo mismo? Sí, percibo lo mismo, Vania. Yo creo que el pueblo boliviano ha vivido unos momentos difíciles con las elecciones del 2019. Estas elecciones han dejado un legado, una herencia de falta de confianza. Y se han quedado flotando en el aire lo que nosotros como proyecto hemos llamado mitos. Y el CIFDE ha desarrollado una campaña, el órgano electoral plurinacional, para contrarrestar estos mitos electorales con el voto informado. El trabajo que ha hecho el órgano, que ha hecho la coalición, es un trabajo que tiene una visión integral
entonces coincido con lo que dices, y le reconozco más bien el gran valor de esta alianza, de esta coalición, porque una articulación de este tipo con multiactores, multidisciplinaria, con un plan estratégico, con encuentros, digamos, ya periódicos, con línea de trabajo establecida, productos ya con preparación, porque eso no viene de la nada. Entonces hay que celebrar el día del 17 de agosto, sí hay que celebrarlo, porque yo creo que de mi punto de vista, yo he visto muchísimas elecciones en el mundo. Y los problemas, el llamado a fraude, a padrón, digo solo de eso, a sistemas de transmisión, son bien comunes en todos los países donde yo he vivido. Cuando se dice votan los muertos, etc., muy común. No le estoy quitando, no lo estoy desmeritando, pero hay que demostrarlo con los hechos. Hay que tener instituciones comprometidas para demostrar el contrario, y lo han demostrado, porque si cuando el órgano electoral decide en cada mesa de sufragio de dar una copia a cada representante de organizaciones políticas de la lista electoral, eso ya te desinfla, ¿no? Todo un patrono que no viene a demostrar. Pero del otro lado tienes todos aliados que son como ángeles de la guardia, que entienden, que comprenden la criticidad y también critican, pero para entender, para construir. Ahí se hace una alianza que es muy poderosa, porque después hay todo, no olvidemos, y estamos en una radio, hay que recordarlo, dentro de la coalición hay asociaciones de periodistas, hay fundaciones que se dedican al periodismo, se articula toda una serie de trabajo y de acciones que están con varios actores. Repito, son como tantos satélites, y hay que reconocer el trabajo de la coalición, porque, repito, marca un antes y un después. Yo creo, yo veo, y por si acaso la Red IRFA es parte de la coalición, así que aquí estamos hablando de un trabajo al que se aporta. No se trata de garantizar reemplazar al Tribunal Electoral. Lo que se trata es de lanzar alertas, ¿verdad?, para decir esta desinformación está circulando, hay que parar, hagan algo, ¿no? Estas son las tendencias de desacreditar este proceso, hay que hacer algo. Y eso mismo que dices, de mostrar las actas, de subir las actas, ha sido tal vez porque la sociedad civil demandaba transparencia. Entonces ha tenido que ceder también el Tribunal Electoral, es lo que yo percibo, ha tenido que ceder en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el famoso CIREPRE ha tenido que agilizarlo y sacar resultados el mismo día, resultados oficiales, ¿no? Y ahora prometen sacar al 100% el mismo día en la segunda vuelta. Entonces yo creo que si bien se le ha nutrido de insumos y sugerencias al tribunal, también el Tribunal Electoral se ha visto vigilado, ¿no? Y se ha visto rodeado de muchas instituciones, universidades verificadoras que, bueno, salen adelante en el apoyo. Pero yo quiero aprovechar de tocar un tema también, porque este tema de la desinformación, como bien has dicho, está en todos los países, es una amenaza a las democracias, una amenaza integral a las democracias, y da mucho que hablar, ¿no? Da mucho que analizar todavía, y por eso es que desde el mundo académico se está organizando un evento desde la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, un evento para hablar de ciudadanía crítica, construir ciudadanía crítica desde la comunicación, ciudadanía crítica digital, y Alessandra Rossi va a estar allá dando un taller y un panel en Sucre el 2 y el 3 de octubre, va a ser este evento de los investigadores de la comunicación. Allá estaremos todos los aquí presentes, pero Alessandra va a dar una conferencia y un taller. Sí, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, y me late mucho, soy muy contenta
de poder presenciar este evento tan importante, donde va a haber la importancia del evento. No cabe solo sobre la centralidad de la temática, el eje de la temática, que es un eje, repito, de una importante, serio a tratar a nivel, digamos, nacional, pero también como referencia, como reflexión global que necesitamos tener. Pero el evento, creo que la centralidad del evento, la importancia del evento está en seguramente la iniciativa que han tomado los organizadores, así que de verdad muchísimas gracias, pero en el público que va a recibir estas ponencias o va a recibir esos talleres, que son jóvenes universitarios que están tallando su propia carrera, que tienen como ese enfoque, entonces, y más, ¿no? Más de eso. Entonces creo que es una gran oportunidad. Yo cuando mañana no me va a dejar mentir, estábamos en un evento de la coalición, porque la coalición tuvo un evento de lecciones aprendidas unos días después, para ver qué vimos, cómo fue, y de allá se habló, ¿no? Ya se hablaba de la conferencia, y allá yo dijo, sí, claro, yo voy a estar, porque no voy a perder esta oportunidad. La vida está hecha de oportunidades, y esas oportunidades son claves, ¿no? Para todas las personas, y este evento, la verdad, es una iniciativa sin antecedente, y nuevamente demuestra lo que tú has mencionado. El rol de la sociedad civil tiene que ser un rol crítico cuando pensamos en un lobby. El lobby, positivamente hablando, es la presión que la sociedad civil hace hacia, pues, las instituciones, al Estado en general, en Bolivia, pero en general, para que avancen agenda países, para que haya cambios. No es solo la protesta por la protesta, que está bien, no es solo la disidencia, pero es como para la construcción, y cuando eso funciona, genera una armonía de las partes. Entonces, todas las partes, no es fácil, es un proceso. Es un proceso. Hay que construir proceso. Hay que construir proceso de paz. Vamos a la pausa.
Seguimos en Domingo de Radio, ya en la etapa final de la entrevista a Alessandra Rossi, quien es asesora del PNUD para temas de integridad electoral. Y bueno, nos ha contado de la feria de Fexpo Cruz, donde tiene un stand. Hemos hablado del evento que se realizará en Sucre. Hemos hablado del Día Internacional de la Paz y de lo importante que es hablar de paz en un proceso electoral. Exactamente. Y el Día Internacional de la Paz también nos recuerda que en unos días nuestra organización, la Casa de Todas las Personas, que las Naciones Unidas celebra 80 años, empieza la Asamblea General. Son temas muy importantes, hay que estar atento, ¿no?, a todo el debate en un contexto mundial donde estamos viviendo crisis, tremendas, también humanitaria. Cabe recordar lo que pasa en Ucrania, cabe recordar lo que pasa en Gaza. Entonces, importante es tener eso en mente para que como humanidad tengamos un norte. O sea, no queremos llegar a esto, necesitamos construir, guardar, respetar nuestros espacios de paz. Y entonces, y eso se hace en conjunto. Creo que es muy importante, vuelvo a decirlo, nosotros como vuelvo a decirlo, importante el trabajo de la sociedad civil, que en realidad es el reflejo de la ciudadanía, que tiene una vocación, voluntaria, también filantrópica, ¿no?, para justamente, y que representa la ciudadanía en su estilo. Como programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre todo en procesos electorales, pero también en general procesos de gobernanza, nos guiamos de un objetivo de desarrollo sostenible. Solo lo cito, el 16, tal vez no es importante recordar el número, pero es importante el tema. El lema de este es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces allá tenemos de verdad el norte, que se lo han dado todos los países del mundo, lo han reconocido desde la Asamblea, los gobiernos, y de allá tenemos que desenvolvernos, porque si tenemos paz, tenemos condiciones para la paz, y eso se conquista, se mantiene, se tiene que mantener, hay que considerarlo como un jardín. Si no le ponemos el agua, eso se va a derretir y después puede dar, con una chispa se puede quemar. Entonces eso es nuestro jardín común, nuestra madre tierra. Después la justicia, que es claramente una garantía, ¿no?, de la seguridad de la persona, y las instituciones sólidas. Las instituciones sólidas tienen que cumplir con su mandado, ¿no?, de solidez, pero todo eso no se puede, se tiene que hacer con la persona o con su representante elegido, o bien con las comunidades o las agrupaciones de la sociedad civil que lo representan. Entonces, yo quiero recordar que, por ejemplo, el proyecto seguramente presta asistencia técnica al órgano electoral plurinacional, y eso es clave. Pero en el marco de Cultura de Paz trabaja con la coalición, pero trabaja con 9 organizaciones de la sociedad civil organizada que reciben subvenciones de bajo valor y que pueden trabajar de manera integrada para replicar la comunicación institucional. Eso lo hacen, pero a su manera desarrollar su propia comunicación con su grupo. Y aquí quiero destacar, no quiero olvidar, no la voy a mencionar toda, pero como estamos en Santa Cruz, estamos en Radio Santa Cruz, hay que recordar que IRFA es una de las organizaciones que está en este grupo, ¿no?, de organizaciones de la sociedad civil. Ha ganado la convocatoria, ha habido muchísimo interés, pero la propuesta de IRFA creo que tiene un valor muy importante que reside en el hecho que es una radio que llega en tierra baja y en idiomas originarios. Y también de una ciudad o de un departamento que es clave, porque tiene el padrón, fuera solo para tener el padrón más grande. Entonces, muy importante la manera en la cual se propone de acompañar, educar, informar la población sobre cada etapa del proceso eleccionario. Entonces, nuevamente, todos esos pequeños ingredientes tienen la fórmula para
un espacio, ¿no?, nuevamente de paz, de diálogo, de procesos que son solvibles. Muchísimas gracias, Alessandra, un gusto tenerte aquí en Domingo de Radio y bueno, será hasta la próxima. Gracias, el gusto es mío. Gracias.